Increíble revelación, millonario descubre a sus padres bajo la lluvia y transforma sus vidas. Las gotas caían sin compasión sobre la bulliciosa Ciudad de México, donde Alejandro Salazar, un millonario de 28 años, se encontraba atrapado en la vorágine de su propia existencia. A pesar de su éxito en el mundo tecnológico, un vacío lo devoraba por dentro, una ausencia de amor que había marcado su infancia en silencio y que ahora se manifestaba como un eco en su pecho. Un día gris como este, bajo la espesa tormenta, decidió refugiarse en un pequeño café, un pequeño oasis en su mundo de lujos. Mientras pedía un café, atrapado en sus pensamientos, escuchó una conversación que cambió su vida para siempre. Nunca imaginé que sus padres fueran tan pobres, susurraba una voz cercana. La revelación lo golpeó como un rayo. De pronto, su mente se aglutina en un torbellino de preguntas. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué nunca había tenido la oportunidad de conocerlos? Este nuevo conocimiento lo empujó a un caos interno, donde la distancia entre su vida actual de riqueza y la herencia de un pasado desconocido se volvió insoportable. La idea de buscar la verdad lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo atraía de una manera inquietante. El café en sus manos se enfrió, pero él se sintió ardiendo en un fuego más intenso que el mismo tumulto de afuera. Un impulso irrefrenable lo obligó a levantarse y salir. Las calles empapadas parecían un reflejo de su propia tormenta emocional, una lucha constante entre los dos mundos en que habitaba, el de la superficialidad y el de la verdad. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de aquel pasado que nunca había conocido? Mientras giraba en las esquinas, cada paso resonaba como un tambor que marcaba la cadencia de su angustia. Su respiración se tornaba irregular y su mente acelerada, un torbellino de dudas que llenaban su cabeza de miedo y anhelo a partes iguales. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda lo llevó a un viejo barrio marginal, donde el olor a humedad y abandono se mezclaba con el eco de su propia historia. Allí, bajo una marquesina, vio a dos figuras que apenas reconoció, sus padres biológicos. La imagen lo rompió por dentro, el contraste entre su opulenta vida y su historia familiar era un golpe directo al corazón. Su padre, con las manos callosas y su madre, con los ojos cansados, representaban todo lo que él había querido olvidar. Pero en esa imagen de desolación, había algo más, una revelación silente de fortaleza y supervivencia que lo atrapó en sus pensamientos. Ante ellos, Alejandro sintió como todo su mundo se tambaleaba. El dinero y los lujos parecían un espejismo, un refugio que nunca había conseguido llenar el vacío de su infancia. Se debatía entre el deseo de correr hacia ellos y la presión de su propia vida. Tenía todo a su alcance, pero al verlos, se dio cuenta de que lo que realmente deseaba era entender su verdadero lugar en el mundo. ¿Podía realmente abandonar todo lo que había construido? Cada paso hacia ellos lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la vida que había construido. Con el corazón en la mano, Alejandro comprendió que no había retorno posible, debía enfrentar la verdad de su existencia, la historia que había estado huyendo. La tormenta afuera palpitaba al ritmo de su confusión, y en su interior, la sensación de que cada decisión podría cambiarlo todo lo envolvía como un manto oscuro. ¿Se atrevería a seguir? Adentrándose en el legado que representaban sus padres, enfrentando a su mundo de lujos con la cruda realidad que lo había marcado. La incertidumbre le apretaba la garganta, su futuro pendía de un hilo y la lluvia continuaba golpeando, como un recordatorio constante de que su historia apenas comenzaba. La distancia entre Alejandro y sus padres parecía interminable, cada paso que daba se sentía como un enfrentamiento hacia el fuego de su propio pasado. Se obligó a mantenerse en pie, atrapado entre la nostalgia de lo que nunca tuvo y el deseo de conexión. Mirando sus rostros, se sintió como un extraño en su propia sangre.
Durante tantos años, había llenado su vida de superficialidades, pero ahora se encontraba a merced de una verdad que reclamaba su atención. Mientras se acercaba, una serie de recuerdos reprimidos comenzaron a fluir, risas de la infancia que se convirtieron en ahogos, las noches en que el hogar había estado ausente, desplazado por una vida de excesos que nunca llenaron el vacío emocional. Este momento era como abrir una herida que había intentado sellar, solo para descubrir que aún sangraba. ¿Qué significaba realmente ser su hijo? La idea de aceptar su historia lo aterrorizaba, pero su deseo de descubrir la raíz de su identidad fue más fuerte que el miedo. El intercambio de miradas fue electrizante. Sus padres, ajenos al mundo que él habitaba, mostraron un asombro palpable. Un torrente de emociones invadió a Alejandro, la tristeza se mezcló con una creciente determinación. No podía huir más. Tenía que hablar, que empezar a desentrañar esa narrativa familiar que apenas comprendía. Hola, logró pronunciar, su voz temblorosa como las gotas que aún caían del cielo. La reacción de su madre fue inmediata, sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras su padre la miraba con incredulidad. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que estaba abriendo un canal que había permanecido sellado por tanto tiempo. Las historias comenzaron a fluir. Sus padres compartieron fragmentos de sus vidas, trabajos humildes y sacrificios interminables. Él escuchaba, cada palabra excavando más profundo en su ser. Lo que antes era lejano ahora se volvía palpable, sus luchas eran parte de un legado que había desechado. Mientras su madre hablaba del esfuerzo por sostener la casa y de las esperanzas que habían depositado en él, un nuevo sentido de responsabilidad emergió en su interior. Esta experiencia le proporcionó no solo contexto sobre su historia, sino le enseñaba sobre la resiliencia. Alejandro comprendió que la auténtica riqueza no provenía de los ceros en su cuenta bancaria, sino de los vínculos que se habían forjado a lo largo de los años. Sintió un desafío dentro de sí, quería ser más que un millonario, anhelaba ser un hombre que conociera su raíz y enfrentara el futuro con honradez. El clima, que había sido sombrío, comenzó a despegarse, mientras él absorbía la luz de la revelación. Pero había un desafío que aún no había considerado: ¿cómo equilibraría el amor por sus padres con su vida en los estratos más altos de la sociedad? A medida que los relatos se entrelazaban, sus pensamientos giraron en torno a su carrera y sus relaciones, que, en comparación con esta nueva conexión, parecían deslucidas. Al cerrar ese capítulo de su vida, un nuevo sentido de dirección comenzó a brotar. Alejandro no solo buscaba a sus padres, estaba dispuesto a reconstruir su identidad, fusionando el pasado y el presente, desafiante y vulnerable al mismo tiempo. Con cada latido de su corazón, la claridad se hacía más evidente, debía dar un paso al frente, no solo en el ámbito personal, sino también profesional. Ahora que enfrentaba la premisa de su vida, se dio cuenta de que necesitaría algo más que un simple cambio de rumbo. Tendría que encontrar la valentía para confrontar a sus colegas, especialmente a aquellos que habían definido sus trayectorias como un éxito vacío. La determinación ardía en él, y no solo quería abrazar el legado familiar, sino transformarlo en motor de su propia revolución personal. Empezaba una nueva misión: fusionar su experiencia en el mundo tecnológico con el deseo de ayudar a aquellos que han pasado por situaciones similares a la suya. Pero la verdadera pregunta era: ¿estaría preparado para la resistencia que se presentaría al rechazar el camino del conformismo? Mientras se alejaba de sus padres, una idea lo ataba a esa confrontación inminente. La lluvia había cesado, pero una tormenta mayor se acercaba en el horizonte, la de un cambio radical en su vida profesional. Ahora tenía lo que necesitaba: el impulso y el propósito. Estaba a un paso de enfrentar la aversión y liberar el verdadero potencial que había mantenido en reserva. ¿Se atrevería a dejar atrás la comodidad y la permanencia por el desafío de construir un futuro significativo? Alejandro abandonó el encuentro con sus padres con una mezcla de emociones en constante ebullición. Cada paso hacia el coche era un recordatorio de la nueva urgencia que le había despertado esa conexión, un eco de su pasado resonando en su presente. Era hora de cambiar, de confrontar un mundo que lo había adulado por su éxito financiero, pero que jamás había reconocido su dolor.
Al llegar a su oficina, la atmósfera era opresiva, como si cada rincón recordara sus decisiones y la vida superficial que había estado construyendo. Sus colegas lo recibieron con sonrisas entusiastas y cumplidos vacíos, como si no supieran que la estética del éxito le había dejado un sabor amargo en la boca. Alejandro se sentó en su escritorio, observando el mar de cifras y proyectos que, aunque rentables, parecían distantes, ajenos a la nueva percepción de su vida. Lo que antes le llenaba de orgullo ahora se desvanecía bajo el peso de la revelación. Era evidente que simplemente seguir el camino marcado por sus colegas no serviría. La infelicidad que había sentido tantas veces lo confrontaba hoy con mayor intensidad. ¿Y si esos usuarios satisfechos en línea eran, en realidad, una fachada? La pregunta se enraizó en su mente mientras revisaba su correo. Amazónico, su startup creada para revolucionar la tecnología del consumo, había dejado de ser su mayor logro y se transformó en una representación de su vacío. ¿Cuánto valor había realmente en ese éxito si carecía de significado? Esa inquietud lo llevó a abrir un documento en blanco e inmediatamente comenzó a escribir. Un esbozo de un nuevo plan de acción surgía, no podía solo buscar ganancias, debía buscar impacto. Quería crear una plataforma que conectara a jóvenes emprendedores de comunidades vulnerables, ofreciendo herramientas y mentoría para ayudarles a dar pasos firmes en el mundo tecnológico, como recién comenzaba a hacerlo él. Con cada palabra escrita, la urgencia por llevar a cabo su visión se intensificaba. Había algo profundamente arraigado en ayudar a otros a superar obstáculos similares a los que él había enfrentado. El peso de sus experiencias, de su historia familiar, ahora era el combustible de su ambición, de su deseo desbordante por dejar una huella auténtica. A medida que su concepto tomaba forma, se percató de los riesgos involucrados. Necesitaría apoyos, aliados, y quizás una inversión inicial que pudiera desestabilizar la ficción de seguridad que había creado. La idea era tentadora, pero el miedo se colaba en su mente. ¿Sus colegas lo entenderían? ¿Se atrevería a desafiar el status quo? A medida que quedaba atrapado en estos pensamientos, sentía el agobio de la duda. Pero, al recordar las lágrimas de su madre y la historia de sacrificio de su padre, la determinación regresó a él como un mantra de empoderamiento. Sin embargo, con la certeza también llegó la ansiedad de enfrentar las reacciones de su entorno. La gente en la cima a menudo desconfía del cambio, y romper con lo establecido desencadenaría una resistencia sin duda. Pero por primera vez en su vida, no se sentía solo. Preparaba un manifiesto corporativo, uno que abrazara sus raíces, reconociendo no solo el éxito, sino también la vulnerabilidad, la verdad y el deseo de comunidad en un ambiente que a menudo lo había ignorado. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la realidad de la reunión que se aproximaba. Tendría que presentar su nueva visión a su equipo, la misma gente que había formado parte de su antigua vida. El momento era decisivo, la oportunidad de reivindicar su propósito se acercaba. Consciente de que alzar su voz podría significar renunciar a un estilo de vida cómodo, Alejandro respiró hondo, sintiendo que el poder de la sinceridad podría guiarlo. El futuro se desplegaba ante él como un lienzo en blanco, pero esta vez con un enfoque renovado. Alejandro se encontraba en la encrucijada de su vida profesional, y lo que comenzaba como un simple cambio de dirección se convertía en un acto radical de reivindicación personal. A medida que tomaba conciencia de la responsabilidad que ahora tenía, alguna cosa se encendió dentro de él, el compromiso de hacer de su negocio un faro de esperanza. Sin embargo, mientras su boca pronunciaba estas nuevas palabras en su mente, una sombra oscura se alzaba ante él, un viejo amigo, ahora rival en el sector, había captado su atención. ¿La competencia lo dejaría avanzar en su búsqueda de un cambio significativo? Alejandro podía sentir la presión inminente de una batalla en el horizonte que pondría a prueba sus ideales. Sus decisiones estaban por llevarlo a un lugar del que no podía retroceder. La sala de juntas estaba inundada de una luz fría, y Alejandro podía sentir el sudor deslizándose por su frente mientras se preparaba para presentar su nueva visión. Las caras de sus colegas, antes familiares y ahora prácticamente desconocidas, mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Se había presentado como un líder fuerte, pero sabía que era un desafío abrir una puerta emocional en un mundo que había estado más interesado en cifras que en sentimientos.
El primer paso fue revelar su historia. Con cada palabra que salía de su boca, la conexión de su vida personal con su visión profesional se hacía más palpable. A vulnerabilidad llegó a la sala como un eco de su pasado, sobre su madre, su padre y el sacrificio que lo había moldeado. Dijo en voz alta lo que había callado tanto tiempo, que el éxito no tenía que ser solo un reflejo de números en una hoja de cálculo, sino también una oportunidad de crear, servir y transformar. Sintió la tensión en el aire mientras sus compañeros lo escuchaban, algunos tomando notas y otros intercambiando miradas. Alejandro tomó un instante para observar a aquellos que una vez consideró aliados. Fue un momento de revelación, realmente estaban tan desconectados de la humanidad que al escuchar su deseo de hacer un impacto positivo, lo cuestionarían como un proyecto arriesgado. Una voz se levantó entre la multitud, cortando el silencio. Carla, la gerente de operaciones, quien había sido durante años su compañera más cercana, lo miró con preocupación. Alejandro, ¿estás seguro? ¿No sería más fácil seguir nuestro camino actual y maximizar ganancias? Hay riesgo en lo que planteas. La duda resonó en él. ¿Sería esta una señal de que sus colegas aún no comprendían el cambio que deseaba? La palabra fácil lo sacudió. En su cabeza, sabía que debía contrarrestar su argumento con datos sostenibles, pero en vez de eso, decidió calar más profundo. El camino fácil siempre ha sido el que elegí, y hoy enfrentarlo significa abrirme a algo más grande que mí mismo, respondió, sintiendo cómo su voz se fortalecía. Quiero que juntos construyamos algo que no solo genere ganancias, sino que también permita que otros se levanten. Si no nos arriesgamos, ¿qué estaremos ofreciendo al mundo? La verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en el impacto que tenemos en la vida de otros. Los murmullos aumentaron en la sala, y aunque ascendió una emoción en él, la voz de sus dudas continuaba acechando. Temía que su antiguo amigo, su rival ahora, aprovecharía la situación para desacreditar su visión. La competencia siempre había estado ahí, usando su conexión para buscar lo que Alejandro había creado y hacerse con él. La certeza de que su antiguo compañero podría intervenir lo llenaba de incertidumbre. Finalmente, lo inevitable llegó. Esa tarde, un mensaje apareció en su teléfono, un anuncio de inversión dirigido a comunidades vulnerables, pero con un sesgo que distorsionaría la esencia de lo que intentaba hacer. La entidad detrás del anuncio era la de su antiguo amigo, buscando arrebatarle la idea bajo la premisa de ser un salvador para los emprendedores, mientras él sabía que solo buscaba rentabilidad. La adrenalina en sus venas aumentó con cada palabra que leía. Con la mente al borde, ya no se trataba de cómo presentar su proyecto, sino de luchar por su integridad. Ante el dilema de mantener su curso o atacar la rivalidad que tenía, la batalla entre su deseo de mantener la paz y la necesidad de defender lo que creía justo se intensificaba. Debería seguir adelante con la revelación de su visión y arriesgarse a ser aplastado, o utilizar todas las herramientas que tenía para proteger su legado en el corazón. Mientras la reunión terminaba, Alejandro miró a su equipo. ¿Podrían verlo como un líder dispuesto a luchar, o como uno que había perdido el rumbo? El nerviosismo se convertía en determinación en su interior. Aquella lucha por el futuro de su proyecto ahora era también una batalla por su valor personal. A medida que abandonaba la sala, una idea desafiante se gestaba en su mente. Cumplir su visión significaba entrar en una guerra por el alma de su propio emprendimiento. La pregunta que enfrentaba era clara: ¿estaba dispuesto a convertirse en el guerrero que su legado necesitaba? Alejandro sabía que el tiempo se agotaba, la gema de su proyecto brillaba cada vez más intensamente, pero su contrincante en el juego se acercaba. Los ideales estaban en juego, y la diferencia entre vivir en la mediocridad o la grandeza podía depender de su próxima decisión. La tarde se oscurecía, y su camino se dividía. Un último pensamiento le atravesó la mente: ¿y si el verdadero crecimiento personal surgía en medio de la lucha? La noche cayó sobre la ciudad, y con ella se encontró Alejandro enfrentando la realidad de su decisión. Se sentó solo en su oficina, esa misma que lo había visto crecer en la jerarquía corporativa, esa que ahora se sentía como un campo de batalla. Estaba exhausto, pero su mente seguía trabajando, analizando la situación desde todos los ángulos posibles.
Había llegado al punto en el que no solo defendía su proyecto, sino también su esencia, lo que realmente representaba ser un líder. Miró por la ventana, las luces de la ciudad destellaban como fragmentos de un sueño roto. La sensación de duda lo rodeaba, y comprendió que esta no solo era una lucha externa, sino un conflicto interno que había mantenido oculto. Su visión no podría ser solo un ideal, debía transformarse en acción, y eso requería más que palabras, necesitaba fortaleza y estrategia. Sin advertirlo, comenzó a escribir cada órbita de ideas que cruzaba su mente. Decidió que la respuesta no era confrontar a su antiguo amigo en un juego de poder, sino crear una narrativa que validara su enfoque. Así que, en lugar de contratar expertos en marketing, se enfocaría en sumar a su equipo. Alejandro recordaba las noches de universitario, cuando concentrarse en las tareas más complejas era algo natural. Esos momentos de colaboración, donde las ideas florecían como un jardín cultivado. De repente, esa imagen le trajo claridad, debía unir a las voces de su equipo. Comunicó su decisión a sus compañeros esa mañana. Con entusiasmo, franqueó la barrera de lo personal al preguntarles sobre sus experiencias acerca de lo que sentían que había estado en juego en su empresa. Las respuestas brotaron, mezcla de dudas, ambiciones y esperanzas. Aquella sesión no solo construyó puentes entre ellos, sino que dio a Alejandro nuevas herramientas. Fue un momento sublime donde se dio cuenta de que la fuerza de su idea no dependía solo de él, sino de la colaboración con quienes caminaban a su lado. Sin embargo, los ecos de la competencia todavía resonaban. Las voces de sus colegas seguían marcadas por la incomodidad. Era evidente que existía una recalcitrante resistencia al cambio. Así que decidió realizar una presentación, no sobre su visión final, sino un proceso abierto, auténtico. Alejandro se comprometió a compartir no solo el qué, sino el cómo de su camino. Comenzaría desde los cimientos, explicando cada paso, plantando semillas de confianza. El día de la presentación llegó. Alejandro sintió que cada latido de su corazón era un recordatorio de su misión. Cuando entró en la sala, el ambiente era distinto, un tanto más acogedor, como si su vulnerabilidad anterior había creado un espacio seguro para dialogar. Se dirigió a sus compañeros con humildad, compartió anécdotas de su vida, anhelos, su propósito. Las miradas ahora eran diferentes, la curiosidad había reemplazado al escepticismo. Pero justo cuando creía que había comenzado a romper las barreras, el tono sombrío regresó con la presencia de su rival. Su risa sarcástica interrumpió el hilo de conversación y las miradas se volvieron hacia él con expectación. Alejandro sintió que la sala se tensaba, como un cohete preparándose para despegar. La sabiduría que había cultivado en esos días de reflexión lo impulsó a no dejarse intimidar. Veo que has decidido involucrar a todos en tu proyecto, Alejandro. Pero, ¿realmente crees que tus ideales son más que ilusiones? La pregunta lo atravesó como un rayo. El desafío era claro, y con él, una oportunidad de demostrar que su crecimiento personal se reflejaba en su habilidad para responder a los ataques con inteligencia emocional, no con agresividad. Es cierto que hay riesgos, y sí, mis ideales pueden parecer utópicos. Sin embargo, estoy convencido de que el verdadero progreso nace de un esfuerzo colectivo y un aprendizaje compartido. ¿Qué legado queremos dejar si no es aquel que empodera a otros? Las palabras resonaron por un instante, creando un silencio reflexivo. Mientras los murmuros comenzaban nuevamente, Mauro, su rival, levantó una ceja, como si su postura provocativa le había proporcionado un nuevo juego. La reunión terminó, pero la atmósfera seguía en tensión. Alejandro quedó con la mente funcionando a 1000 por hora. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado una guerra por su legado, el verdadero desafío sería mantenerlo fiel a su propósito en un mundo que, a menudo, priorizaba el beneficio personal sobre el colectivo. No podía permitirse flaquear ahora, el futuro que deseaba no solo dependía de sus competencias, sino de su capacidad para inspirar y unir. El eco de su propio crecimiento personal resonaba en sus entrañas. La pregunta persiste en su mente, ¿podría realmente transformar su entorno en un campo fértil para el progreso humano? Mientras se preparaba para salir, con la determinación renovada, una nueva revelación surgió.
Tal vez lo que realmente necesitaba era una visión mucho más grande de sí mismo, un reto que lo impulsara a trascender todo lo que había creído. En ese momento, se produjo un clic en su mente. La batalla no solo era territorial, sino existencial. La noche predominaba, dejando a Alejandro con una decisión más crítica que nunca. Mientras cruzaba la puerta de la sala de juntas, entendió que la lucha había comenzado, y estaba a punto de descubrir la esencia de su verdadero llamado. La oportunidad de enfrentarse a su rival lo llevaría a un encuentro aún más revelador, uno que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Alejandro salió del edificio, su mente palpitando entre el eco de las palabras de su rival y las preguntas que aún lo atormentaban. Un aire fresco lo golpeó en la cara, y, por un instante, la brisa nocturna le infundió una calma transitoria. Sin embargo, esa tranquilidad era solo un velo que no podía ocultar la angustia que sentía en su interior. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero su fulgor ya no era solo una distracción, se estaba transformando en un faro que iluminaba su camino hacia el autoconocimiento. Decidió caminar. Mientras sus pasos resonaban en la acera, su mente comenzaba a ordenar las ideas. Necesitaba un plan. Uno que no solamente neutralizara a Mauro, sino que lo colocara en un lugar de plena autenticidad. No se trataba de ganar una batalla sino de establecer las bases de una guerra que con el tiempo se revelaría como una transformación. Cada conversación, cada respuesta emocional debía ser un ladrillo en la construcción de su propio legado. Alejandro recordó a su equipo. Las sesiones de trabajo compartido habían revelado habilidades y talentos que ni él había imaginado. Aquella diversidad mental era su verdadero capital. Se detuvo en seco y sacó su teléfono. Era hora de convocar a una nueva reunión, esta vez en un lugar diferente. Optó por un café que favoreciera el diálogo ameno, más informal, incluso más humano. Podría ser un espacio que invitaría a la franqueza. Sería un espacio donde sus ideas no solo se hablaran, sino que se sintieran. Con esa determinación, se sentó en una mesa del café y comenzó a bosquejar ideas. En ese instante, la visión de una estrategia más considerable comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba conectar con su equipo no solo a nivel profesional, sino a un plano más emocional. La lealtad no se ganaba solo con resultados, sino construyendo relaciones auténticas. Alejandro pensaba que debía abrirse más, compartir más sobre él, sus sueños, sus fracasos, todo. Quería que cada uno sintiera que su voz contaba, que su participación era valiosa. La reunión llegó, y cuando entraron sus compañeros, el ambiente era completamente diferente. No había presiones, solo una tranquilidad que invitaba a la creatividad. Alejandro miró a sus colegas a los ojos y se sintió renovado. Compartió no solo su emoción, sino su vulnerabilidad. Habló de sus inseguridades, del temor que había sentido ante la competencia, y la necesidad de aprender de cada dificultad. Esa noche, sus palabras fueron una revelación. Su historia les permitió abrir sus corazones, y las ideas comenzaron a fluir. La lluvia comenzó a caer levemente afuera, dándole un ambiente acogedor a la conversación. Fue en ese momento mágico que una de sus colegas, Carla, sugirió algo arriesgado. ¿Por qué no hacemos una presentación al resto de la empresa no solo sobre los números, sino sobre las historias detrás de nuestro proyecto? Aquello que nos mueve, lo que significa para cada uno de nosotros. La propuesta resonó con fuerza en el grupo, y Alejandro sintió un chispazo. Aquel encuentro no solo había creado una conexión profunda, había encendido una idea transformadora. Mientras discutían los detalles, el aire electrizante de la innovación los rodeaba. Sin embargo, detrás de esa euforia, el recuerdo de Mauro acechaba en el fondo de su mente. ¿Qué respuesta tendría el rival ante un proyecto que no solo se sustentaba en cifras, sino en la esencia misma de lo que eran como equipo? Alejandro tomó un profundo respiro y sintió que, sin querer, había colocado las piezas de un juego mucho más grande. Esa noche, mientras regresaba a casa, ya no sentía el peso del desafío, sino una renovada energía. Las posibilidades se expandían ante él, y con ella, la certeza de que había avanzado hacia un propósito auténtico. Se dio cuenta de que esta fricción con su rival era menos un obstáculo y más una oportunidad para destacar lo que realmente importaba.
Al llegar a su puerta, tomó una decisión que resonaría profundamente en su vida: buscaría la manera de transformar la cultura de la empresa hacia una que valorara no solo la competitividad, sino la verdadera colaboración. Estaba listo para lo que vendría, pero antes de que pudiera relajarse, una alarma interna sonó. Mauro no descansaría, y la guerra que había comenzado requeriría una clara estrategia. La próxima semana traía consigo el desafío de compartir su visión de manera aún más amplia. Alejandro sabía que el juego apenas comenzaba, y que esos nuevos pasos lo llevarían a descubrimientos que pondrían a prueba no solo su profesionalismo, sino su entereza como ser humano. Mientras su mente viajaba hacia un futuro incierto, no pudo evitar preguntarse qué sacrificios estaba dispuesto a hacer por su legado. La noche lo envolvió de nuevo, mientras se sumergía en la vorágine de sus pensamientos. Una inminente confrontación con Mauro se acercaba, y Alejandro no estaba listo para bajar la guardia. El día de la presentación llegó. Alejandro se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La noche previa había estado llena de ideas, pero también de dudas. Había tomado decisiones valientes que podrían cambiar no solo su carrera, sino la forma en que se percibía a sí mismo y a su equipo. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo presentar un proyecto innovador, sino revelarse a sí mismo como un líder vulnerable y auténtico. El camino hacia la sala de conferencias parecía interminable. Cada paso resonaba en su mente, recordaba las palabras de Carla sobre contar historias, sobre conectar. Se preguntó si su equipo estaba realmente listo para representar un enfoque tan radical, uno que desafiaba las normas arraigadas en la empresa. Mientras se preparaba, se sintió analizando su propio miedo al fracaso, un miedo que había alimentado durante años. Al entrar al salón, se encontró con el rostro expectante de sus colegas. Era el momento de crear un espacio en el que la autenticidad pudiera florecer. Se acomodó frente a la audiencia, tomando un respiro profundo antes de comenzar. En lugar de hablar sobre cifras y resultados, decidió iniciar relatando una anécdota personal que revelaba su propio viaje por el mundo corporativo. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando confianza a medida que avanzaba. En mi primer trabajo, tenía tanto miedo de mostrarme vulnerable que pasé mucho tiempo tratando de encajar, de ser una versión que otros querían ver. Esta forma de actuar me alejó de ser el compañero de trabajo que soñaba ser. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, desnudando su alma frente a aquellos que lo veían como un ejemplo. Notó que algunos en la sala se estremecían, no de incomodidad, sino de empatía. Comprendió que su sinceridad estaba resonando, había convertido su lucha en poder. Cada relato de su historia estaba diseñado para un propósito: mostrarles que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza y que, al igual que él, cada uno de ellos debía tener el coraje de mostrarse tal como era. Mientras contaba cómo ese proceso había llevado a su equipo a una mayor cohesión, podía ver a su alrededor las caras de sus colegas llenas de comprensión. Uno a uno comenzaron a unirse, compartiendo sus propias historias, entrelazando sus experiencias con las de Alejandro. Un aire de camaradería se instaló en el ambiente, las paredes invisibles que alguna vez habían existido entre ellos comenzaban a desmoronarse. El momento culminante llegó cuando empezaron a hablar sobre el proyecto que habían preparado. No solo se trataba de los números, era un reflejo de su esencia como grupo, de cómo cada uno había puesto de sí para construir algo más grande. La presentación avanzaba, llevando consigo la chispa de la autenticidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, la figura de Mauro permanecía latente. ¿Cómo respondería a este enfoque único? ¿Acaso lo vería como una amenaza real a su dominio en el mundo corporativo o simplemente lo descartaría? Al finalizar, los aplausos resonaron en la sala muy por encima de su inseguridad. Se sintió elevado, pero también petrificado. Había abierto la puerta de su ser más íntimo, pero eso significaba que cualquier crítica sería más personal. La salida del salón significaba volver a la cruda realidad de la competencia, y en su pecho sentía el latido de un nuevo desafío, la necesidad de proteger lo que acababa de construir. Ya de regreso en su oficina, una notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje de Mauro: he escuchado lo que hiciste. Necesitamos hablar. La adrenalina fluyó como un torrente.
Sabía que la confrontación se avecinaba, pero esta vez no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Alejandro comprendió que estaba en la cúspide de un cambio monumental, tanto personal como profesional. Mientras se preparaba para lo que podría ser un enfrentamiento definitivo, una pregunta resonó en su mente. ¿Estaba listo para defender a su equipo y a sí mismo contra la adversidad que se avecinaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y esa lucha definiría su camino hacia la auténtica grandeza. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Alejandro, todavía con el eco de la presentación reverberando en su mente, se encontró de nuevo en su oficina. Miró por la ventana, la lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, marcando un contraste con la chispa de energía que había sentido minutos antes. Era hora de enfrentar la realidad. Tomó aire, recordando la sensación de libertad que había experimentado al ser auténtico frente a su equipo. Sin embargo, la incertidumbre que traía Mauro como trasfondo lo presionaba. ¿Qué podía haber sentido él tras escuchar su enfoque renovador? ¿Lo vería como una amenaza o lo consideraría un reto? Esa ambigüedad lo inquietaba. En ese momento, Alejandro decidió que no podía esperar a que Mauro le pusiera el reto en bandeja. Agarró una hoja y anotó sus pensamientos. Se dio cuenta de que este desafío no sería solo personal, sino también profesional. ¿Estaba dispuesto a ceder ante aquellos que siempre habían impulsado el poder y el dominio? La respuesta era un contundente no. Se iba a preparar. A través de los próximos días, su mente funcionó a una velocidad inusitada. Comenzó a analizar cada interacción con Mauro, recordando momentos anteriores que habían sido tensos. Comprendió que la clave para afrontar esta confrontación residía en su capacidad de mantenerse firme en su autenticidad, sin dejarse llevar por las artimañas de un juego de poder arcaico. Al finalizar la semana, Alejandro se reunió con su equipo de nuevo. Decidió compartir su intención de enfrentar a Mauro, expresando el deseo de que continuaran apoyándose mutuamente mientras navegaban por las tempestades que Gavin, el competidor, podría desencadenar. Como en la presentación, comenzó a forjar un espacio seguro para la colaboración, donde cada voz pero incluso las más temerosas fueran bienvenidas. En ese instante revelador, alguien del grupo levantó la mano y, en medio de una ansiedad palpable, compartió una idea que decidió desear que formara parte del proyecto. Este acto de valentía catalizó un torrente de conceptos innovadores entre el equipo, y lo que comenzó como un simple alzamiento de mano pronto se convirtió en una lluvia de propuesta tras propuesta. Fue un momento poderoso en el que todos sintieron que estaban en el mismo barco, remando en la misma dirección. Alejandro se sintió fortalecido al ver cómo sus compañeros se atrevían a ser vulnerables y auténticos igual que él. Pero, al mismo tiempo, la sombra de Mauro se posaba lentamente sobre ellos. A medida que más ideas emergían del grupo, se hizo evidente que estaban creando algo valioso, un proyecto que trascendía las expectativas. Pero también comprendió que, para proteger ese espíritu creativo, necesitarían una estrategia para enfrentarse al poder que Mauro representaba. Un giro inesperado surgió cuando, en medio de una discusión estratégica, Carla sugirió construir un marco formal al proyecto, alineando sus objetivos con los intereses de la alta dirección. En su mente, Alejandro sabía que esto podía forjar una alianza o generar un conflicto directo. Pero formaba parte del riesgo que debía asumir. La verdad, desvelada a través de su vulnerabilidad, ahora estaba siendo moldeada en una propuesta concreta. En su centro, él había encontrado un propósito y un compromiso más allá de lo personal, hacia un liderazgo basado en la colaboración genuina. Al regresar a su oficina tras esa productiva reunión, el mensaje de Mauro volvió a atormentarlo. Mañana a las 3, nos vemos. Alejandro sintió que el tiempo no podía ser más apremiante. Era la defensa de su proyecto, pero más allá, era la lucha por su autoconfianza y la integridad del equipo que había empezado a formar. Con la noche cayendo, Alejandro se preguntó si realmente tenía una estrategia efectiva para enfrentar a Mauro. La respuesta era incierta, pero una cosa era clara, esto iba mucho más allá de su trabajo. Era el momento de decidir entre rendirse al miedo o levantarse con valentía. El reloj marcaba la cuenta regresiva, y la
Pregunta resonaba en su mente mientras se preparaba para el día siguiente. ¿Estaba realmente listo para luchar por lo que había construido? La verdad era que el tiempo se agotaba, y la siguiente decisión podría definir su vida para siempre. Las horas previas a la reunión con Mauro se convirtieron en una batalla interna para Alejandro. La noche había estado plagada de insomnio, su mente dando vueltas y más vueltas al posible desenlace. ¿Sería su autenticidad suficiente para contrarrestar las maquinaciones de su jefe? Sabía que enfrentarse a Mauro significaba mucho más que presentar un proyecto o defender una idea. Se trataba de reafirmar su lugar en un mundo que a menudo priorizaba la manipulación sobre la autenticidad. Al amanecer, se sentó con una taza de café. A través de la ventana, observó cómo la ciudad despertaba, aún mojada por la lluvia de la noche anterior. Cada gota parecía llevar consigo una parte de sus dudas y miedos. Se sacudió la sensación de pesadez que lo envolvía y decidió tomar el día como un nuevo comienzo. Era momento de poner en práctica lo aprendido en esos días de preparación. En su trayecto hacia la oficina, cada paso se sentía como un avance hacia su propio empoderamiento. Recordó el apoyo que su equipo le había brindado, el flujo de ideas vibrantes que habían surgido en su última reunión. Con cada reflexión, su determinación crecía. Eran un grupo unido, capaz de desafiar a un titán. Al entrar al edificio, su corazón palpitaba con una mezcla de nervios y energía. Ya en la sala de conferencias, sintió una llegada de confianza. Mauro estaba sentado al fondo, mirando por la ventana con una expresión contemplativa. Pero Alejandro sabía que esa actitud podía ser solo una fachada. Al presentarse ante el grupo, adoptó una postura firme y relajada, recordando las aportaciones de su equipo. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso renovador, transmitiendo no solo la idea del proyecto, sino una visión de trabajo colaborativo que podría cambiar las dinámicas de poder establecidas. Mientras exponía su propuesta, no pudo evitar visualizar cada rostro que le prestaba atención, las reacciones de sus compañeros cuando mencionaba la creatividad y la autenticidad como motores de su trabajo. Sin embargo, al advertir la mirada de Mauro, consciente de ser el principal opositor, un pequeño escalofrío recorrió su espalda. Alejandro había decidido no desfigurar su mensaje por miedo y se preparó para la respuesta. Cuando Mauro finalmente habló, su tono era desafiante, pero Alejandro detectó lo que podría interpretarse como vulnerabilidad. Los argumentos en contra eran neurálgicos, se centraban en la fragilidad de la propuesta ante la competitividad del mercado. Pero, en lugar de sentirse acorralado, Alejandro se encontró desafiado. Era la oportunidad perfecta para manifestar el espíritu que había creado en su equipo. Entiendo tus preocupaciones, Mauro, Vegan Alejandro, su voz firme y sin titubeos. Pero si hay algo que hemos visto juntos en diferentes propuestas, es que la innovación nace de la autenticidad. Es hora de dejar atrás los viejos métodos que solo llevan al estancamiento. ¿No es eso lo que todos deseamos, estar a la vanguardia y no simplemente sobrevivir? El auditorio pareció cambiar de combustión. Algunos comenzaron a compartir miradas cómplices, otros se inclinaban ligeramente hacia adelante. Era un pequeño avance, pero Alejandro podía sentir la presión y tensión del ambiente transformándose. Quizás estaban listos para un nuevo enfoque. Al finalizar la reunión, dejó la puerta abierta para más diálogo y colaboración, impulsando a su equipo con un sentimiento renovado. Sin embargo, a medida que los compañeros se dispersaban, la mirada de Mauro aún permanecía aferrada a su figura, con una intensidad casi palpable, como si en ella se encontrara un futuro incierto. Mientras Alejandro caminaba de regreso a su oficina, una sensación de triunfo dulce amargo le llenó el pecho. Lo que había comenzado como un reto personal se había transformado en una batalla por toda una visión de trabajo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba no era simplemente presentar una idea, sino sostenerla frente a la adversidad. La urgencia de su situación. Creció cuando recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Mañana, a las 9, hablemos de tu propuesta. La voz de Mauro resonaba en su mente, no solo era un competidor, era un adversario en el juego de poder que Alejandro había decidido desafiar. El día siguiente implicaría más que presentar ideas, significaría enfrentarse a la posibilidad de una guerra.
Se preguntó si realmente estaba preparado para la pelea. Al final, no era solo una propuesta lo que defendía, sino un cambio radical en su vida profesional. Se sintió en el umbral de una transformación que, curiosamente, iba mucho más allá de su trabajo. La lucha por permanecer fiel a su esencia había comenzado de verdad. Alejandro se despertó al día siguiente sin la ansiedad habitual que precedía a sus reuniones con Mauro. En su lugar, había un extraño sentido de tranquilidad y resolución. Había comprendido que no solo estaba defendiendo un proyecto, se trataba de una batalla por su autenticidad, su valor personal, y no iba a retroceder. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable. El equipo de Alejandro había tomado el reto como propio, sus miradas llenas de apoyo y confianza jamás lo habían hecho sentir tan conectado. Se sintió fortalecido al recordar que no estaba solo, cada uno de ellos tenía una voz, una historia, y una razón para estar allí. La conversación con Mauro no tardó en comenzar. Al entrar a la sala de juntas, la energía era distinta. Mauro, de pie, con una postura desafiante, lo esperaba. Alejandro, lo que has propuesto es un riesgo, dijo en un tono casi burlesco. Tal vez estés listo para experimentar, pero esto es un negocio. No puedes dejarte llevar por la emoción. Lejos de amedrentarse, Alejandro respiró hondo. ¿Y qué hay de la emoción, Mauro? La verdadera transformación ocurre cuando conectamos con nosotros mismos y con los demás. Este proyecto no es solo sobre ganancias, sino sobre crear un impacto real. Las palabras fluyeron de su boca, llevadas por la convicción de que lo que estaba haciendo sabía que importaba. En vez de asustarse ante la presión, se sintió empoderado. Cada palabra de Mauro parecía desvanecerse en el ruido blanco de su determinación. La autenticidad que había cultivado en su equipo lo respaldaba, y eso le daba una ventaja inesperada. La conversación se tornó intensa. Mauro esgrimía argumentos sobre la ineficacia de los enfoques emocionales en los negocios. Sin embargo, las intervenciones del equipo fueron un torrente de apoyo. Cada uno aportaba testimonio sobre cómo el nuevo enfoque había reavivado su pasión por el trabajo, se sentía valorado. Alejandro comprendió que estaban escribiendo su propia narrativa frente a su adversario. Durante una pausa en el intercambio, Mauro lanzó un comentario mordaz: recuerda que el éxito se mide por números, no por sentimientos. En ese instante, la sala quedó en silencio. Alejandro tuvo la oportunidad de contrarrestar esa idea corrosiva. El éxito puede medir números, pero existe una métrica más poderosa: las vidas que tocamos. Cada joven emprendedor, cada historia detrás de cada historia que queremos contar, vale más que cualquier cifra. Estamos construyendo un futuro, no solo una línea de fondo. Aquella frase resonó. A su alrededor, los colegas comenzaron a asentir, y las miradas de duda se disiparon en enardecidas sonrisas de afirmación. Alejandro percibía el cambio, cada palabra suya era como una palanca que giraba su destino, llevando a su equipo hacia una dirección cautivadora. Con el paso del tiempo, la conversación dio giros inesperados. Al final de la reunión, Mauro se sintió acorralado, expuesto ante una nueva verdad. Alejandro no solo había defendido su idea, había revolucionado el entendimiento de lo que significa liderar en el mundo empresarial. El resultado fue una aprobación casi unánime del proyecto. La sensación de triunfo era contagiosa. El equipo se reunió después para celebrar, el ambiente era festivo, había una conexión renovada y se palpaba la confianza en el aire. Sin embargo, Alejandro no olvidó que la lucha interior por su identidad continuaba. Esa victoria significaba que el verdadero reto apenas comenzaba. La tarde después, sentado solo en su oficina, reflexionaba sobre cómo había cambiado. Las memorias de su encuentro con sus padres estaban frescas en su mente, dándole dirección. Su vida no solo se había transformado en una búsqueda de éxito, sino en un viaje hacia su propósito. Cada enfrentamiento, cada decisión, ahora estaban cargados del significado que había estado anhelando. Había llegado a entender que la autenticidad no solo debía ser reivindicada en el trabajo, sino también en su vida personal. La conexión con sus padres había sido el catalizador para su transformación. Ellos le habían enseñado el valor del sacrificio y la resiliencia. En su memoria,
Alejandro juró honrar no solo la esencia de su familia, sino también el espíritu de comunidad que había empezado a cultivar en su propia vida. Al inicio de esa búsqueda, el dinero había sido su motor. Pero al final, comprendió que la verdadera riqueza estaba en la profundidad de las relaciones que desarrollaba y en la capacidad de inspirar a otros a superarse. La lluvia de ideas había caído sobre él como una tormenta transformadora, elevándolo a una conexión más significativa con su entorno. Días después, Alejandro celebró con su equipo el lanzamiento del nuevo proyecto. El entusiasmo era palpable, y no se sentía como una culminación, sino como un nuevo comienzo. La sala estaba llena, no solo de colegas, sino de posibles futuros emprendedores, dispuestos a luchar por sus propias historias. El camino del desafío, el viaje hacia la autenticidad y la integración de su vida personal y profesional, lo llevaron a una sólida realización. El ganar no se trataba de vencer a otros, sino de conquistar su propia historia. El legado que soñaba construir se construía día a día, impulsado por la certeza de que cada paso, cada decisión, debía ser fiel a la esencia de lo que él representaba. La lucha había terminado, pero una nueva etapa apenas comenzaba. Alejandro sonreía, finalmente, no solo se sentía un millonario, sino un verdadero ser humano, listo para abrazar cada capítulo en su prometedora historia. Ahora, para aquellos que han seguido esta increíble travesía, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambiarán su perspectiva. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a ver estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz es importante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden el impacto que pueden tener, y su apoyo es lo que impulsa a esta comunidad hacia adelante.